Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este webinar que hemos dispuesto especialmente para ustedes, que como empresarios, como líderes, como directivos de una compañía, durante esta situación generada por el COVID-19, estamos buscando y están buscando, y para eso queremos apoyarlos, herramientas que nos permitan garantizar la supervivencia de las empresas, que nos permita también conservar los empleos como una de las medidas fundamentales para que la economía salga adelante. De manera que hemos creado y organizado este webinar con 4 abogados prestigiosos para que de la mano de ellos tengamos un conversatorio muy ameno. Y durante ese conversatorio podamos ver aspectos prácticos que nos permitan definitivamente saber qué alternativas tenemos a la mano desde el punto de vista jurídico, 100% enfocado en las finanzas. Así que sean todos bienvenidos y entonces vamos a darle paso a un corto video que nos va a hablar sobre Finance Group, la compañía, firma consultora que está organizando este webinar. Finance Group es una compañía de asesoría y consultoría empresarial. Nuestro propósito es contribuir al éxito de nuestros clientes en temas relacionados con valoración, compra y venta de empresas, recomposición de la estructura de la compañía para mejorar su flujo de caja, asesoría jurídica corporativa, reorganizaciones empresariales, negociación con la DIAN, proveedores, clientes, bancos y socios, capacitación y training para todo equipo de trabajo. Asesoramos en la ley de protección de datos y en la gestión documental para empresas vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Contáctenos en www.financegroup.com.co o a los teléfonos 322-822-6440 y en Bogotá al 742-8427. Bueno, y queremos comenzar dándoles un saludo muy especial porque dentro de los inscritos vimos personas que ya nos habían acompañado en eventos anteriores, personas que habían estado inscritas en los cursos de lectura de estados financieros, clientes actuales de Finance Group, de manera que muchas gracias por disponer este espacio para este webinar. Queremos empezar diciéndoles que, como ya los habíamos anunciado, este es un webinar lleno de acciones prácticas, así que los vamos a invitar a que se dispongan su espacio, traigan cafecito, agua, lo que necesiten, y también que tomen papel, lápiz, tableta, computador, donde sea que ustedes anoten, porque de verdad que hemos preparado cuidadosamente los temas para que sean temas puntuales. Dentro de la promoción que hacíamos del evento, les hablábamos que el gobierno, desde que comenzó todo este tema de la emergencia económica, ha publicado más de 300 decretos, circulares, y eso es demasiada información para que cualquier persona analice. Y muchas veces podemos tener las habilidades, pero no el tiempo, o tenemos el tiempo, pero no tenemos cerca una persona con los conocimientos que nos pueda orientar. Así que les damos a todos la bienvenida y queremos primero que todo pues darle las gracias a nuestros panelistas que hoy nos están acompañando, de manera que son todos súper bienvenidos y queremos contarles quién nos va a estar liderando y acompañando en este webinar. Primero que todo vamos a presentar a Patricia. Permítanme, yo los pongo acá. Patricia, entonces, es abogada de la Universidad Católica de Colombia, especializada en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana, con estudios de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia y tiene experiencia en más de 10 años en el sector público y en el sector real. Con Patricia vamos a ver entonces todos los temas laborales. También nos está acompañando Juliana Granda. Juliana es abogada, politóloga, magíster en seguridad social y tiene experiencia laboral en fondos de pensiones, en ARLs y aseguradoras. Actualmente es docente y asesora legal de varias empresas. Con ella vamos a tocar todos los temas de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. También les presentamos, bueno, acá tenemos a Juliana, permítanme un segundito. Entonces les presentamos a Juliana Granda.
Y vamos a continuar entonces con Marta Patricia Hernández. Marta Patricia es abogada con especialización en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, estructuradora de negocios de banca de inversión, financieros y fiduciarios, dirigidos al sector público y privado. Entre algunos de los cargos que ella ha tenido se encuentra gerente y representante legal de la fiduciaria GNB Sudameris, directora jurídica de procesos de titularización de fiducia Gran Ahorrar, asesora legal de filiales en fiduciaria GNB Sudameris, Suma Valores comisionista de bolsa y Servibanca. Y por último tenemos a Orlando. Orlando es abogado y contador público, especialista en tributación, doctor en Derecho Tributario y experto certificado en normas internacionales. Ha sido asesor de empresas en los sectores financiero y real, en asuntos de derecho tributario nacional y territorial. Es litigante en procesos contenciosos administrativos de impuestos. También es profesor universitario desde hace varias décadas, autor y coautor de varios libros, documentos y ensayos publicados. Como lo ven ustedes, tenemos un panel de lujo, de manera que esperamos que los conocimientos que vamos a compartir hoy, con los que vamos a conversar enseguida, como se los anunciábamos en las promociones del evento, van a tener el rigor que estos temas se merecen. Sin embargo, han sido diseñados para que sean muy aplicables a sus empresas. Así que vamos a empezar y queremos primero que todo darles las gracias a ustedes por haberse inscrito. Como lo contamos, muchos de ustedes ya son clientes actuales de Finance o han participado en los eventos anteriores, así que es para nosotros un voto de confianza el hecho de que estén ahí conectados. También queremos darle las gracias al periodista J. Jairo Hoyos, por ahí les vamos a dejar sus redes sociales, porque muy amablemente publicó la información de este evento y también por eso varios de esa información ustedes pudieron llegar hoy acá. Así que queremos contarles también cuál va a ser la metodología que vamos a llevar a cabo en el evento, ¿cierto? Entonces tenemos 4 panelistas, un moderador, ese moderador va a ser Javier Cárdenas, que es el fundador de Finance Group y nuestro gerente general. Durante ese conversatorio lo que vamos a hacer es que Javi va a ir haciéndoles preguntas a cada uno de los abogados que tenemos como panelistas y cada abogado tendrá un tiempo de 2 minutos para responder cada intervención. De esa manera vamos a ir saltando de un tema al otro, vamos a ir primero por el laboral, después nos adentramos en el tema de seguridad social, después vamos a pasar al tema comercial, fiduciario, y después vamos a terminar con el tema tributario. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Verifiquen por favor que está en la parte inferior de su Zoom. Y también en las personas que nos están viendo por Facebook Live, por ahí por los comentarios nos las pueden escribir, que nuestro equipo va a estar atento a que ustedes entonces nos hagan las preguntas. Bueno, Javi, ¿quisieras contarnos acerca de Finance Group? Claro que sí, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este evento que hemos preparado básicamente pensando en los empresarios de este país. Finance Group es una compañía de asesoría y consultoría empresarial, dentro de la cual acompañamos a todos los empresarios a brindar ayudas en temas relacionados con parte jurídica, como ya lo vamos a ver en este evento. Les ayudamos dentro de la parte de asesoría y consultoría financiera, hacemos valoración de empresas, los acompañamos en los procesos de compra y venta de empresa y estamos en todo el proceso de training y capacitaciones para gerentes. La compañía lleva 10 años, tenemos atención para pequeñas, medianas y grandes empresas, tenemos clientes de todos los tipos, tanto en Colombia como en el exterior. Estamos muy contentos de contar con ustedes dentro de este evento y bueno, y esperemos que sea un evento bastante interesante. En este momento de incertidumbre dentro del mercado,
aparecen cosas como las siguientes. Desde el año 2012 no se veían temas como un dólar tan alto como el que tuvimos por estos días, y adicional a eso, como el precio del petróleo tan bajo incluso, pero el precio de la onza del oro. Estamos por el orden de 1.770 más o menos dólares por onza, y eso termina siendo supremamente costoso para todo el mercado mundial. En este momento, las empresas se están reservando en este metal precioso y el mercado a nivel mundial pues está supremamente deprimido. Permítanme un segundito, miramos a ver cómo podemos solucionar lo de la cámara. Les decía entonces que parte de lo que está sucediendo en el mercado es gracias no solamente al tema de COVID-19 como pandemia mundial, sino adicional a eso, a todo lo que sucede con recursos como el oro, como el petróleo. Eso afecta particularmente y en gran medida a los países que, como Colombia, se sitúan dentro de los países en desarrollo. Y es por ese mismo motivo que países también como Colombia, como Venezuela, como Ecuador, que son países que trabajan de la mano del petróleo, buscando siempre recursos, hacen que desafortunadamente generen mayores gastos fiscales que lo que sucede con sus ingresos. En este orden de ideas, hemos preparado un temario buscando la posibilidad de mostrarles a ustedes, empresarios, cómo funciona el ámbito desde el punto de vista contable. Contable y jurídico, por supuesto. Todas las empresas quieren buscar siempre ingresos, porque el propósito de toda compañía, por supuesto, es buscar utilidades, rentabilidades y liquidez. Cuando estamos hablando de buscar rentabilidades y liquidez, tenemos que iniciar justamente por los ingresos operacionales de la compañía, es decir, por las ventas. Los países de Sudamérica, particularmente Colombia, Ecuador, Venezuela, todos aquellos que viven de las reservas petroleras para generar ingresos, han disminuido sus ingresos y han tenido que buscar diferentes alternativas para apalancarse. Lo que sucede ahí es que el Estado no puede hacer en gran medida cosas que en otros países se puede llegar a hacer, como por ejemplo subvencionar muchas de las cosas que las empresas privadas necesitarían, como es por ejemplo su nómina. Así las cosas, hemos tratado de buscar la posibilidad de enfocar este conversatorio justamente a lo que las compañías normalmente requieren. Y lo que normalmente requieren está direccionado en dos vías. La primera es una vía que se llama rentabilidad. Y la segunda, por supuesto, es la liquidez, la caja de la compañía. Desde ese punto de vista, hemos invitado a la doctora Patricia Mora a que nos hable un poquito sobre el principio de toda compañía, y es los ingresos. Desde el ámbito jurídico, cobra muchísimo sentido poder tener los ingresos, digamos que en este momento, repensados, replanteados. Normalmente las empresas tienen un objeto social, las empresas textileras particularmente han venido desarrollando nuevas líneas de negocio, como por ejemplo crear o elaborar tapabocas, prendas de vestir en términos generales. Pero la pregunta es, doctora Patricia, bienvenida y buenas tardes, ¿eso es posible a la luz del marco colombiano? ¿Es posible que nosotros como compañías repensemos la compañía orientado a lo que tiene que ver con productos de salud sin pedir un permiso inicial al INVIMA? Bueno, buenas tardes para todos. Inicialmente lo que debemos tener en cuenta como empresa es efectivamente cuál es nuestro objeto social. Si nuestro objeto social está enmarcado en el mercado textil, pues obviamente ya el
el INVIMA a raíz de toda la contingencia que se ha presentado y a raíz de la declaratoria de la emergencia económica decretada por el gobierno nacional, dispuso que este tipo de insumos no requieren como tal el permiso o el registro ante esta entidad. Sin embargo, todos estos insumos que nosotros vayamos a producir deben estar acorde a los requerimientos que el INVIMA siempre ha tenido, por ejemplo, para los tapabocas. Los tapabocas deben ser antifluidos, deben tener 3 capas de protección y hay otro tipo de tapabocas como el N95 que tienen otro tipo de requerimientos. Entonces, nosotros como empresarios, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo primero es nuestro objeto social. Una empresa que tiene un objeto social dedicado a transporte, un objeto social agrícola que en estos momentos puede funcionar, pues obviamente no puede empezar a producir elementos de protección, ¿no? Es lo primero que debemos tener en cuenta como empresa en el evento de tomar una decisión de cómo replantear nuestro negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que en estos momentos la emergencia económica en la cual se encuentra el país sí ha llamado a los empresarios a que diseñemos nuestro negocio y generemos ingresos para sostener cosas tan importantes como la nómina de empleados, pago de seguridad social, servicios públicos, todo ese tipo de cosas. Doctora Patricia, eso quiere decir entonces que si una compañía que no tiene dentro de su objeto social el fabricar elementos textiles o el trabajar con elementos textiles, tendrá que hacer entonces una modificación estatutaria para modificar su objeto social. ¿Es correcto? Sí, señor, es correcto. ¿Cómo hacer para modificar justamente el objeto social? ¿Qué se debe hacer? Bueno, el objeto social de la compañía lo modifican los socios, si es una SAS a través de su asamblea de socios. Dependiendo los estatutos, requiere un porcentaje de votación para poder hacer esta modificación. Es el acta que salga de esa asamblea se debe registrar ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Orlando, buenas tardes. En materia tributaria o en materia jurídica, desde el ámbito de la DIAN, ¿qué hacer cuando uno cambia o modifica el objeto social? Porque eso debe tener una implicación de entrada en la DIAN. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. De la mano con lo que dice Patricia, en realidad frente a la DIAN el tema es relativamente simple, porque si estamos asumiendo que una compañía decide en este momento cambiar su objeto social y hace la modificación estatutaria, pues tiene que acompañar esa modificación estatutaria no solamente con el registro en la Cámara de Comercio, sino que tiene que hacer la actualización de los registros tributarios. Me refiero al Registro Único Tributario, el RUT, y la modificación a los registros tributarios municipales, porque uno también paga el impuesto municipal de industria y comercio, donde el tipo tributario, la tasa de impuesto depende de la actividad económica que se desarrolle. Por supuesto, si son varias las actividades económicas que se desarrollan en los municipios o frente al RUT, hay una actividad principal y hay una actividad secundaria que en todo caso tiene que registrarse. Eso es todo lo que hay en materia tributaria. Digamos, no hay otros elementos de tipo tributario, tipo facturación, por ejemplo, que van a ser considerados porque las entidades no, para esos efectos no requieren contar con una disposición particular dentro de este terreno. Muy bien, doctor. Y frente a lo que tiene que ver con esos ingresos dentro de una localidad o dentro de un municipio, hablemos particularmente del ICA, se une adicional a eso los beneficios tributarios que el gobierno está otorgando por efectos de IVA. ¿Cuáles son aquellos elementos que se pueden vender en este momento que están exentos de IVA? Veo que hay muchos empresarios que están en este momento conectados, que venden
maquinaria incluso y ciertos equipos que en este momento han utilizado la posibilidad de vender, por ejemplo, termómetros y otros elementos que están relacionados con la posibilidad de no tener dificultades en el COVID-19. Pues hay una larga lista de bienes excluidos, exentos del impuesto sobre las ventas. Hay por lo menos 220 artículos que tienen que ser debidamente consultados porque es una lista bastante larga. Lo que debe saberse aquí es que la finalidad con la que se emitió la disposición del gobierno para hacer exentos los bienes de IVA tiene que ser netamente conectada con la pandemia. Voy a poner un ejemplo. Usted va a traer unos termómetros digitales, los va a importar. En el momento en que los importa, esos termómetros digitales, en cuanto tengan por finalidad ser posteriormente enajenados para efectos de control de salud, estos estarán exentos del impuesto sobre las ventas y de la misma manera cuando usted los venda estarán exentos del impuesto sobre las ventas. Pero si usted va a importar esos mismos termómetros con la finalidad de hacer control de sus empleados o para fines distintos a los de la pandemia, estos no estarán exentos del impuesto sobre las ventas. Lo que quiero significar entonces es, primero hay una larga lista, tapabocas, gafas, elementos protectores, vestidos de salud, camas, todo este tipo de elementos. Como les digo, la lista son 220 artículos. Todo ese tipo de elementos están hoy a la orden del día para efectos de ser vendidos sin impuesto sobre las ventas. No hay ninguna prerrogativa particular en relación con el impuesto de industria y comercio. Lo hay frente al impuesto nacional a las ventas, porque están exentos del impuesto sobre las ventas. Pero no hay prerrogativa en los municipios a efectos de lograr una exención del impuesto de industria y comercio. De manera que si usted importa los termómetros de mi ejemplo y posteriormente los vende, esa venta está gravada con el impuesto de industria y comercio y tiene que legalizarse. Muy bien, para hacerse beneficiario de la disminución o más bien del no cobro del impuesto del IVA es necesario que la factura tenga alguna anotación correspondiente, porque si uno, digamos que no está exento del ICA, lo que resta es mirar el IVA, pero cuando uno factura debe hacer algún tipo de anotación o el empresario debe hacer algún tipo de anotación correspondiente a la exención. Por supuesto, cuando hablamos de exención de los productos que se destinan para efectos de la salud, necesariamente quien vende primero tiene que garantizar que la venta está hecha con destino a la protección de la salud en la que estamos viendo, pero adicionalmente dentro de la factura tiene que dejar hecha una mención específica en el sentido de que la venta está exenta en virtud del decreto 551, que es el decreto que en este momento regula el tema. Está exenta en virtud del artículo 551. Esa es la mención específica que hay que hacer. Cuando ustedes van a leer el decreto 551 del 15 de abril, encontrarán primero la lista de los artículos, que como les decía, es una lista bastante generosa, particularmente tiene 211 artículos, exactamente los tengo aquí referenciados. Y las condiciones para aplicar esa exención, de acuerdo con ese mismo decreto, el artículo 2 de ese decreto determina que al momento de usted emitir la factura por la operación de esos bienes exentos y durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, debe indicarse dentro de la factura que se trata de un bien exento y la leyenda concretamente debe decir bienes exentos decreto 417 del año 2020. Este decreto es el 551, aclaro, pero la leyenda dice bienes exentos decreto 417 del año 2020 porque hubo una primera exención en el decreto 417 que posteriormente se extendió por virtud del decreto 551. Y a propósito de eso, Javier, déjeme hacer una aclaración que resulta de la mayor importancia para entender el problema, no solamente tributario, sino en general el problema de tipo legal. Y es que es necesario distinguir dos cosas que son perfectamente distinguibles. Una cosa es la emergencia económica
y otra cosa la emergencia sanitaria. Desde el punto de vista constitucional, el gobierno hizo uso del artículo 215 de la Carta para hacer la declaratoria de emergencia económica en virtud de los hechos que todo el mundo conoce. Sin embargo, esa declaratoria la hizo en un primer momento el 17 de marzo y lo hizo por un lapso de 30 días, es decir, que cubrió hasta el 16 de abril, 30 días calendario, del 17 de marzo al 16 de abril. Luego hizo una segunda declaratoria de emergencia que la hizo el día 6 de mayo, que va a cubrir hasta el 5 de junio, porque hizo uso de esta segunda emergencia económica por otros 30 días. Ahora bien, de manera simultánea, el Ministerio de Salud había decretado la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria la decretó a través de una resolución del Ministerio de Salud. Ojo, emergencia sanitaria, no emergencia económica. La emergencia sanitaria, según la resolución del Ministerio de Salud, va hasta mayo 30. Ojo, en este momento estamos en la segunda emergencia económica que va hasta junio 5, pero la emergencia sanitaria va hasta mayo 30. Debemos estar atentos si en estos 12 días que faltan para terminar el mes y para terminar la emergencia sanitaria, si el Ministerio de Salud va a extender ese plazo de la emergencia. ¿Por qué razón lo traigo a colación? Porque la exención de la venta de productos de esta naturaleza cubría, en primer lugar, según el 417, cubría durante el término de la emergencia económica. Es decir, ya se dio esa primera exención, terminó el 6 de abril. El 16 de abril. Sin embargo, con el segundo decreto de emergencia económica, es pertinente considerar que el decreto que establece la nueva exención, el 551, estableció una situación distinta y allí dijo: voy a dar exención del IVA durante el tiempo que duren las causas que originaron la pandemia. Lo cual quiere decir que no vamos solamente hasta mayo 30, sino más allá, que es hasta cuando perduren las causas que dieron lugar a la emergencia, en todo caso sabiendo que, por ejemplo, el artículo 215 de la Constitución Nacional, cualquier norma tributaria que se emita no puede tener una vigencia superior al 31 de diciembre del año inmediatamente posterior. Es decir, si asumimos que las causas desaparecen en septiembre, hasta septiembre tendremos exención del IVA. Pero si asumimos que las causas permanecen hasta el año 2023, la norma de exención del IVA solamente cubriría hasta el 31 de diciembre del año 2021. Eso solamente es para decirle a las personas cuando vayan a replicar la información que la exención del impuesto sobre las ventas, primero, es sobre una gran lista de productos. Segundo, hay que cumplir unos requisitos, la expedición de la factura con la leyenda que les estaba mencionando, pero además el tiempo durante el cual va a tener derecho a esa exención del IVA. Porque voy a suponer que las causas desaparecieron en mayo 30. Asumámoslo solo por un momento. Eso querría decir que las ventas que se hagan el 1 de junio o el 31 de mayo ya no están exentas, estarían gravadas con el impuesto sobre las ventas. De ahí la importancia de distinguir emergencia económica, emergencia sanitaria y causas que originan la emergencia sanitaria. Doctor, en otras palabras, la emergencia sanitaria es la que hace posible que exista la exención de IVA, no la emergencia. ¿Es correcto? Perdóneme, pero no le alcancé a copiar, Javier. Le preguntaba... Orlando, ¿es que hay alguna interrupción con tu cable? Trata de no moverte mucho porque hay un video con tu cable de sonido. Por ahí. Le preguntaba si entonces la exención de IVA para estos bienes está particularmente dada dentro de la emergencia sanitaria y no dentro de la emergencia económica. ¿Correcto? Sí, ok. Me sigue dando la misma interferencia, lo cual quiere decir que no es mi audífono porque lo puse con el altavoz. No sé qué puede estar pasando. En todo caso, mientras tanto, aclaro que el decreto 551 determina que durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud con ocasión de la pandemia,
la importación y venta de los productos que se mencionan en la disposición están exentos del impuesto sobre las ventas. Entonces ahí encontramos pues la respuesta al tema. Javier. Perfecto. Doctora Patricia, con relación a este tema, hemos encontrado que hay muchas compañías que se están aprovechando de la situación. Permítanme un segundito, miramos a ver qué puede estar sucediendo con el sonido. Ya recordamos. Bueno, no sé si por ahí esté mejor. No, Javi, todavía hay ruido. Hay un ruido y no es imputable a mi computador porque yo estoy muteado. Quizás sea por ahí. ¿Claro? No, Javi, todavía sigue. Sí, ya. Mejoró. Bueno, perfecto. Entonces, doctora Patricia, le preguntaba, nosotros hemos encontrado que hay muchas personas que han estado produciendo y han estado vendiendo este tipo de productos y han excedido lo que el mercado normalmente fija como precio. Y nos hemos encontrado también que la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido solicitando ciertos informes. ¿Qué hacer en ese caso? Primero, con los precios elevados y segundo, ¿por qué o por qué no tenerle miedo de alguna manera a la Superintendencia de Industria y Comercio? Bueno, en primer lugar, es necesario saber que quien está haciendo el control y quien fue, digamos, la entidad encargada de hacer toda la regulación de precios es el DANI. Detrás del DANI está obviamente la Superintendencia de Industria y Comercio haciendo el control de todos los precios, no solamente en temas de insumos médicos, sino también en temas de alimentos, en todo lo que son insumos de primera necesidad, ¿sí? ¿Qué mecanismos tiene la superintendencia pues para hacer cumplir todas las disposiciones de ley? Previo a una investigación, si efectivamente se encuentra que las empresas están aprovechando la situación, están excediendo los precios, están lucrando, pues obviamente de esta emergencia económica que se ha declarado, pues impone todas las sanciones que todas son de orden legal y todas son previa a una investigación que hace la superintendencia, pues obviamente en su competencia jurisdiccional. Muy bien, doctora Patricia. Ahora bien,
La Superintendencia de Industria y Comercio, o mejor, el impuesto de Industria y Comercio, doctor Orlando, esta va más hacia usted. Dentro de las diferentes municipalidades, diferentes entes territoriales, han dispuesto de formas de pago diferentes a las regulares. Han generado... Discúlpame, no te entendí. Hay una interferencia muy fuerte. Perdón. Por ahí mejora. Bueno, entonces le preguntaba al doctor Orlando, dentro de el impuesto de industria y comercio, los diferentes municipios, particularmente en Cundinamarca y en Antioquia, que es la mayor de nuestras audiencias en este momento, han hecho algún tipo de modificación, particularmente en su forma de pago. Ya entendemos que en materia tarifaria no han modificado, pero sí han hecho algo para que la forma de pago cambie. Doctor Orlando. Bueno, vámonos, ahorita revisamos nuevamente el tema. Vámonos con la doctora Juliana. Doctora Juliana, buenas tardes. El COVID-19 es visto como accidente laboral o como una enfermedad. ¿Qué dicen las disposiciones en esta materia? Bueno, buenas tardes para todos. Javier, muchas gracias por la invitación. A los empresarios en este tema de riesgos laborales, digamos que la imposición que se hace es más desde la prevención. Con el tema del COVID-19, todavía no se ha establecido bien si se trata de una enfermedad o se va a tratar como un accidente. ¿Por qué? Cuando hablamos de personas del sector salud, es muy fácil porque de hecho ya está establecido cuando ellos contraen cualquier virus, cualquier enfermedad con ocasión de su trabajo, se trata como accidente. Pero para el resto de oficios, el resto de actividades, el resto de profesiones, no se tenía contemplado cómo se iba a tratar. En estos momentos, lo que tenemos que hacer los empresarios es reportarlo como un accidente. Ya luego estamos en estos momentos a la espera de más, digamos, pronunciamientos acerca de ese tema. El gobierno le ha hecho a las ARLs que igual tienen que atender este tema, pero por ahora lo que debemos hacer como empresarios es reportarlo. Igual van a tener todas las prestaciones asistenciales y económicas, mientras que definen si va a ser tratado como enfermedad o como accidente. El sector salud sigue tratándolo como accidente. Ya estamos esperando porque, ¿qué pasa? Desde la lógica nos diríamos que es una enfermedad, pero resulta que en Colombia las enfermedades laborales están estandarizadas. Hay una normatividad que nos dice cuáles son esas enfermedades laborales y obviamente el COVID-19 no está dentro de ellas, entonces por eso se tiene que hacer una acomodación de la normatividad primero para poder decir que entonces estamos frente a una enfermedad. Por ahora lo debemos reportar como un accidente. Perfecto, en ese orden de ideas, ¿cómo tramitar el tema ante las ARL? Listo. Todas las ARLs tienen un formato único de reporte de accidente de trabajo.
sigue funcionando igual. Todas las ARLs en sus páginas web tienen este formulario, por ahí lo vamos a seguir reportando, o por las líneas de asistencia igual lo vamos a seguir reportando. Es muy importante que igual se tenga en cuenta que dentro del protocolo de bioseguridad debemos establecer cómo es que los trabajadores y nosotros sobre todo como empleadores es que vamos a prevenir este virus, la propagación, el contagio, y sobre todo que hay que reportarlo a tiempo, como siempre hemos reportado todos los accidentes laborales. En este orden de ideas, doctora Juliana, ¿qué papel o qué responsabilidad juegan los empleadores para que la enfermedad o el accidente laboral eventualmente que se pueda presentar dentro de la compañía, pues sea disminuido en materia de riesgo justamente para ese empleador? Bueno, digamos que la responsabilidad del empleador sigue siendo exactamente la misma, y es ese deber objetivo de cuidado que nos impone la norma por ser quienes ponemos el riesgo. Es decir, si mi trabajador no sale de su casa, no va a estar expuesto como lo hará cuando salga a laborar, ¿cierto? Entonces, el empleador debe dotarlo de todos los elementos de protección para poder realizar su labor de manera segura. Entonces, en el protocolo debo de decir cómo se debe transportar de su casa al trabajo. Dentro del trabajo, entonces, cómo evitar que esos empleados tengan demasiado contacto, porque tenemos que respetar el tema del distanciamiento, así estemos laborando. ¿Cuáles van a ser las medidas de desinfección de cada puesto de trabajo? Cada cuántas horas, cada una, cada 2 horas. Le tengo que dar los elementos para que se proteja él y proteja el medio, porque la fuente pues no tenemos en estos momentos cómo proteger, como normalmente se hace con el resto de riesgos, que se protege pues en la fuente y en la persona. Acá pues toca todo enfocarlo en la protección de la persona. Entonces el tema del tapabocas, tener dónde lavarse las manos, tener cómo hidratarse, ojalá podamos hacer turnos rotativos en donde no tengamos todo el personal al mismo tiempo. La encuesta, hay que hacer una encuesta todos los días, no es solamente cada 8 días, sino todos los días debemos hacerles una encuesta en donde ellos nos digan cómo están. La primera, pues obviamente donde sepamos y hagamos una visualización de la población que nosotros tenemos, es decir, qué edades tenemos, si dentro de las personas que tenemos en la empresa son de esa población más vulnerable, como es que tengan comorbilidades preexistentes, o que sea una persona, una mujer embarazada, o que sea una persona mayor de 60 años. Todo eso lo tenemos que tener visualizado desde el principio, y todos los días ir haciendo ese sondeo, esa encuesta del estado de salud de las personas. Debemos saber si las personas viven con mayores de 60 años también, si viven con personas del sector salud, hacer toda esa encuesta diariamente, y obviamente también organizar los datos de modo que podamos tomar decisiones al respecto. Cuando una persona tenga síntomas, se debe gestionar para que la persona asista a su IPS. No se debe mandar a la ARL, se debe mandar a su IPS para que sea revisado, y en el debido caso, pues si tiene muchos síntomas, todos los síntomas de COVID-19, entonces esa persona debe mandarse a aislamiento y no podrá asistir a laborar, porque si una persona de la empresa es positivo, se cerraría toda la empresa. Bajo este panorama, en algunas oportunidades tan oscuro, hay algunas compañías que no han podido pagar su seguridad social.
Y parte de lo que le están pidiendo al gobierno justamente es ayúdenos también con el pago de la seguridad social. Cuando se presenta un caso como estos, donde una compañía ha dejado de pagar un mes o quizá 2 meses de su seguridad social y tiene que cumplir con los protocolos, y llegase a aparecer alguno de esos casos, ¿qué responsabilidad tiene la compañía o qué posibilidades o qué beneficios podría llegar a tener la compañía para poder sopesar esta situación? Bueno, pues ahí hay dos temas. Uno es el tema del beneficio que tienen en estos momentos tienen los empleadores y los trabajadores independientes con respecto a pensiones. Y es que no hay que pagar la totalidad, es decir, el 16% de pensiones, sino solamente el 3%. Ese 3% dividido entre trabajador y empleador. Ese bajamos del 16 al 3%, que eso digamos que es un buen alivio con respecto a la seguridad social que normalmente tiene que pagar un empleador mes a mes. Y ese alivio el gobierno nacional lo dio por 2 meses. Va a ser para los meses de abril y mayo. Y como se paga mes vencido, sería para los pagos de mayo y junio. Eso por un lado, digamos que ese ha sido pues como en seguridad social el alivio que han recibido los empleadores. Y por otro lado, lo que me preguntabas es si no hicieron el pago de la seguridad social. Eso operaría igual que en épocas normales. Si un empleador no paga la seguridad social de sus trabajadores, entonces le tocará asumir a él las prestaciones económicas y asistenciales que tendría el empleado, como si el empleador hubiera pagado normalmente. ¿Qué quiere decir? Si yo no pagué mi seguridad social este mes y a mi trabajador le da COVID-19, entonces, y se complica, entonces ese trabajador que va a una unidad de cuidados intensivos, yo como empleador debo pagar esos cuidados intensivos de ese trabajador. Y aparte de eso, debo de pagar las prestaciones económicas, en este caso, la incapacidad médica, el pago mensual. Pues ya no le pasaría a la EPS para que me reembolse, sino que yo tendría que pagar como empleado el 100% de ese dinero. O sea que con el tema de la seguridad social debemos tener mucho cuidado porque realmente debemos estar al día. Aunque por estos tiempos, digamos que dentro del decreto, también se dijo que no se van a cobrar intereses de mora. Entonces, los empleadores van a tener ese alivio, pero igual las prestaciones, si las pueden suspender las entidades que prestan los servicios. Entonces, igual hay que estar al día para que ellos puedan tener las prestaciones. Doctora Patricia, las empresas están buscando permanentemente también reducción de gastos. Uno es, por supuesto, el incremento de los ingresos y ya veíamos los temas fiscales, cómo se manejaban en materia tributaria, pero también existen elementos de disminución de gastos y para nadie es un secreto que el gasto más significativo de toda compañía es el gasto de personal y de ahí en adelante toda la carga para fiscal y prestacional. Hay muchos empresarios que han venido tomando decisiones que algunos critican y algunos otros promueven, como por ejemplo la suspensión de los contratos e incluso los despidos unilaterales por justa causa. Y se asume que la justa causa es el tema de la pandemia que en este momento estamos tratando. Por una parte, el despido con justa causa se puede dar o no se puede dar. Y por otra parte, cómo funcionaría y cómo se opera todo el tema de suspensión de trabajos, de labores. Bueno, frente a este tema, recién comenzó pues obviamente todo el tema del COVID-19. El Ministerio del Trabajo dispuso de unas medidas que podían utilizar los empresarios.
Estas medidas, obviamente, lo primero que advirtió el ministerio es que el COVID no es una justa causa de terminación del contrato de trabajo. Podemos, obviamente, durante toda esta emergencia tener justas causas ya derivadas de un proceso disciplinario, de una falta que haya tenido el trabajador, pero no derivadas como tal del COVID-19. ¿Qué ha dicho el ministerio para poder aliviar un poco tanto la carga de nómina como prestacional? Podemos otorgar vacaciones anticipadas o dar las vacaciones que ya tengan los trabajadores acumuladas. Podemos acudir a suspensiones del contrato de trabajo de mutuo acuerdo con los trabajadores. Podemos otorgar licencias no remuneradas. Se me escapa la otra. Pero básicamente esas son las medidas que ha dicho el ministerio que pueden optar las empresas o a las que se pueden acoger para alivianar un poquito sus gastos. Suspensión, vacaciones y licencias. La licencia no remunerada está contemplada dentro del articulado de los diferentes decretos. Sí, claro, pero la licencia no remunerada, así como la suspensión del contrato de trabajo, es acordada con el trabajador. O sea, yo no puedo unilateralmente decirle a un trabajador va a tener una licencia no remunerada de un mes. ¿Sí? Todo este tipo de medidas son acordadas con el trabajador. Digamos que dentro de las recomendaciones que yo le he dado a las empresas es que podemos obviamente hablar con nuestros trabajadores, optar por una licencia no totalmente no remunerada, sino donde yo como empresario, en medio de la solidaridad a la que también me ha llamado el Estado, podamos acordar una suma de dinero para que el trabajador pueda tener esta licencia o para que podamos suspender el contrato de trabajo por 15 días, 20 días, un mes. Cuando hay licencia no remunerada, doctora Juliana, y cuando hay suspensión de trabajo, ¿qué pasa con las obligaciones parafiscales y prestacionales que el empleador debe asumir? ¿Se pagan o no se pagan? Bueno, entonces, digamos que una de las consecuencias de la suspensión del contrato laboral es que igual el empleador sigue con las obligaciones de pagar la seguridad social, específicamente en salud y en pensiones, no riesgos laborales y no el tema parafiscal. Pero en cuanto a las prestaciones sociales, no siguen corriendo vacaciones y prima. Pero el resto sí sigue corriendo, ¿cierto? Perdón, vacaciones y cesantías. Y prima, sí, igual se tiene que pagar común y corriente. Es decir, ahora el 30 de junio tenemos que pagar prima normalito. Las otras dos sí se suspenden mientras el contrato está suspendido. Doctor Orlando, en materia tributaria, el que se haga este tipo de figuras o se proceda con este tipo de figuras, disminuir la carga laboral, ¿qué beneficios o qué contrapeso podría llegar a tener dentro de una compañía? Bueno, muy interesante el tema de la carga laboral y de las medidas que están tomando las empresas y que nos comparten en relación con los empresarios y la manera como lo pueden hacer. Yo inclusive antes de responderle, Javier, quisiera animarme a hacer una cosa y es preguntarle a Juliana, inclusive a Patricia, ¿qué consecuencias se pueden dar en lo laboral en el caso de que un empleador indique que va a mantener el puesto de trabajo pero no puede pagarle y que le va a pagar en diciembre, por ejemplo? ¿Por qué hago la pregunta? Porque yo tengo una oficina y la tengo arrendada y resulta que como no he podido ir, pues yo llamé al arrendador y le dije no le va a poder pagar el arriendo, aguante o bájeme a la mitad o cualquier negociación. Entonces voy a suponer que yo acordé con el arrendador que le voy a pagar, pero que le voy a pagar en diciembre, porque antes no puedo.
¿puedo tomar esa misma medida con los trabajadores y se generaría alguna consecuencia por el no pago oportuno de los salarios? ¿Eso cómo está regulado? ¿Eso se ha visto? ¿Es posible que un empresario se abstenga o definitivamente el tema del discurso del gobierno de que hay que mantener el empleo formal particularmente, y ahora con el subsidio al empleo en el PAEF, etcétera? ¿Eso cómo se ve por ahí? Ahorita le miro el tema tributario. Bueno, mira, Orlando, el tema con los empleadores, digamos que a nosotros como abogados nos toca entrar como a mediar el tema, porque somos conscientes que hay que conservar los empleos, pero también hay que conservar las empresas. Entonces es decirle a los empleados, venga, negociemos, ¿cómo es que vamos a pagarle? Obviamente dentro de la legalidad, dentro de esa solidaridad a la que estamos llamados todos, porque la solidaridad no solamente es por parte del empleador hacia sus empleados, sino que también de sus empleados al empleador. Entonces, venga, acordemos cómo vamos a trabajar para que todos podamos seguir adelante. Y aunque eso suena muy romántico, eso dentro del marco legal se puede organizar. Entonces, podemos hacer acuerdos de que, por ejemplo, ahora por estos días no te puedo pagar horas extras o no te puedo pagar los recargos. Para todos va a ser el mismo salario dentro de los próximos 3 meses. Así trabajan de noche o de día. Obviamente los que trabajan de noche normalmente tienen unos recargos. En estos momentos hay empleadores que hicieron ese acuerdo. Y eso, mediante un otro sí, en donde usted y yo nos estamos poniendo de acuerdo, lo podemos pactar y honrar ese pacto. Por eso mi consejo siempre es, todo lo vamos a poner dentro de un otro sí. Obviamente de efectos temporales, pero que todo eso que estamos acordando para que podamos salir adelante esté configurado dentro de un otro sí, que haga parte de ese contrato que tenemos desde el principio. Hay empresas, por ejemplo, que han pactado una reducción del salario en un porcentaje. Entonces, normalmente sería rarísimo. Impensable. Exacto, impensable que yo le diga a mis trabajadores les voy a pagar menos de lo que acordamos, ¿no? Eso no era tan factible como en estos momentos. En estos momentos tengo empresas que dicen, no, te puedo pagar el 70% del salario. Obviamente, hay estándares que no podemos bajarnos, y es el que se gana el salario mínimo. El que se gana el salario mínimo y trabaja jornada completa, de ahí no podemos bajar absolutamente nada más. Si te voy a pagar menos del salario mínimo es porque vas a trabajar menos de una jornada máxima legal, ¿cierto? Entonces todo lo podemos conversar y lo podemos pactar, pero en ambas partes deben honrar ese pacto y ponerlo en ese otro sí. No sé, la doctora Patricia, ¿qué nos puede contar sobre eso? Totalmente de acuerdo. Los acuerdos que tengamos entre empleador y trabajador, respetando siempre un mínimo vital. Lo que tú decías de pronto de lo que hacemos con los contratos de arrendamiento, de no, le pago en diciembre o dejar de pagar, o ese tipo ya de medidas extremas, eso sí no lo podemos hacer en el ámbito laboral. Es más ajustarnos a la nueva realidad, pero no podemos dejar de pagarles. Pues le pago en diciembre, no, o sea, tampoco hasta allá, porque todos necesitan comer, pagar también su arriendo, sus servicios, todo. Entonces ajustemos dentro de todo el tema de legalidad, el tema del mínimo vital que mencionaba la doctora Patricia, pero tampoco pues irnos hasta el pago en diciembre. Muy bien, sí, entendido. Ahora, el tema en dimensión de lo tributario es bien importante porque el estatuto tributario exige para la deducibilidad de los gastos. Al fin de cuentas, aquí tenemos un tema, y es, estemos o no estemos en época de dificultades, se están generando unos gastos dentro de las compañías, particularmente en este caso el gasto laboral. Y entonces la pregunta que sigue es, para efectos tributarios, ¿qué debo hacer yo como empleador, como empresario, para no tener problemas con la deducibilidad del gasto
correspondiente al pago de los salarios. Y nuestro ordenamiento tributario esencialmente tiene dos exigencias. Una primera exigencia que vamos a tener que flexibilizar es lo que se llama la relación de causalidad del gasto con la actividad generadora de renta, que contiene nuestro estatuto tributario en el artículo 107. Acorde con esta disposición, la DIAN ha entendido, por ejemplo, que cuando se paga a los trabajadores valores que no remuneran por el trabajo, sino, por ejemplo, por un descanso distinto de las vacaciones, esos valores, al no tener en compensación, a cambio para el empleador, un trabajo efectivo, no son deducibles de la renta. Y ahí hay una primera circunstancia importantísima, porque es posible que inclusive los empleadores más cumplidos, los que mandaron a la gente para su casa y le siguieron pagando el sueldo, no como licencia remunerada, no como nada, sino como sueldo, realmente no están recibiendo nada a cambio. Ellos no están recibiendo en la prestación del servicio, y en ese sentido la autoridad tributaria va a tener que flexibilizar la postura de entendimiento del artículo 107 del estatuto para entender que esos valores sí van a ser deducibles porque fueron necesarios, aunque no tengan una relación de causalidad con la actividad generadora de renta, puesto que estábamos en pandemia. Esa es una primera circunstancia. Esta es de flexibilización del entendimiento de la norma legal. La segunda es que el estatuto tributario determina que para poder deducir los salarios, los empleadores deben estar al día en el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal. Razón por la cual, en este caso, por supuesto, los empleadores no pueden dejar de pagar, como lo decía Juliana y Patricia hace un rato, usted no puede dejar de pagar los aportes de seguridad social ni parafiscal a que está obligado, porque en lo tributario va a exponerse a que le rechacen los gastos que tiene por salarios. En conclusión, frente a la pregunta que me es formulada, los empleadores mantienen la obligación de hacer los aportes de seguridad social y parafiscal dentro de los lineamientos de ley, por supuesto, pero tienen que mantenerse al día en esos pagos de aportes, so pena de que de no estarlo, van a perder la deducibilidad en su declaración de renta de los gastos por concepto de pagos laborales. Bueno, como ustedes pueden ver, como ya nos han dicho, la flexibilidad laboral en este país es muy compleja y tributariamente pues se tienen en este momento que cumplir con ciertos elementos para poder deducir del impuesto justamente esa flexibilización laboral de la cual el Estado o el gobierno colombiano ha puesto en sus decretos, particularmente con lo de la suspensión de los contratos, con las vacaciones anticipadas, con las licencias no remuneradas. Y ese elemento normativo aún no ha salido, lo cual quiere decir entonces que nosotros no podemos deducir de los gastos o del impuesto, más bien ese tipo de gastos, si no tenemos pago parafiscal completamente pago, y adicional a eso no existe una relación entre el beneficio que está recibiendo la compañía frente al pago que está dando por los empleados que no están trabajando. ¿Es correcto? Sí, así es, Javier. Eso es lo que intentaba explicar. Es necesario estar al día en los pagos, porque es que, salvo por la reducción del aporte de pensión que se hizo del 16 al 3, que se mencionó previamente, y obviamente dejando a salvo la exención de aportes que hay de salud, de acuerdo con el artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario para devengos de hasta 10 salarios mínimos. En lo demás, las normas de emergencia económica no han hecho ninguna salvedad o reducción o beneficio. No hay ninguna disposición que diga en relación con los aportes parafiscales usted deberá pagar solamente un porcentaje. No. Si usted tiene trabajadores con una remuneración superior a 10 salarios mínimos, usted tiene que pagar el 9% de aportes parafiscales completos. Y si ganan menos de 10 salarios mínimos, usted tiene que pagar el 4% de aportes de caja de compensación completos. De hecho, en esta época, los trabajadores, también el único alivio que han recibido es la reducción del aporte de pensión de su 4%, que se les reduce al 0,75%, que es el porcentaje que ellos asumen, el 25% del 3%. Pero en lo demás, el aporte de salud sigue estando presente, el 4% que tienen que pagar,
uno lo ve como con razones obvias, porque pues obviamente es aporte de salud y no se puede mejorar el recurso de salud, pero ese es un aporte que llega en cuanto los empleadores paguen el salario. Entonces viene una circunstancia ahí un poco compleja, de la que pudiéramos también hablar, ya que estamos con Juliana y con Patricia, que son expertísimas en el tema laboral, y es cómo opera el tema de si yo no puedo pagar el salario, si yo mando al trabajador en una licencia no remunerada, yo de todas maneras, ¿cómo hago para pagar el 4% de salud, asumiendo que ese trabajador tenga menos de 10 salarios mínimos de remuneración? Ese tema, ¿cómo se legaliza para no perder el tema de salud? Porque desde el punto de vista de lo tributario, pues obviamente tiene que hacerse efectivo también y yo tengo que estar al día en el pago de esos aportes, pero si yo no pago el salario, pues no tengo que deducir. Entonces es una pregunta interesante. En ese caso, siempre que se suspende el contrato laboral en salud, entonces el empleador tiene que asumir todo el porcentaje. Una vez el empleado se reincorpora, entonces puede cobrarle de alguna manera ese porcentaje que puso por él en ese momento. Pero en esos momentos sería el empleador el que pagaría ese 4% que le tocaría al empleado. Muy bien. Entonces son cositas interesantes que tienen ahí los empresarios para cumplir en esta dimensión que toca el tema laboral, de seguridad social y el de impuestos. Bueno, en ese orden de ideas, y hablando un poquito del aporte del 3% a pensión. Ese 3% a pensión obviamente es un valor ínfimo con relación a lo que el empresariado estaba pagando. El valor que va a dejar de pagar, ¿qué? ¿Para dónde se va? ¿Hay que pagarlo después? ¿Qué sucede con la base, o más bien con los aportes pensionales justo para las personas que se van a pensionar? ¿El menor valor hace parte de ese cálculo pensional dentro del proceso de reclamación de pensión? ¿Qué va a pasar con ese valor y cómo se contabiliza además? Bueno, entonces digamos que para las personas que se ganan el salario mínimo no hay ninguna afectación. De hecho, el mismo decreto lo dice, las personas que ganan el salario mínimo no van a tener ningún problema porque eso se le contabilizan las semanas común y corriente. Estos 2 meses son sus 8 semanas, por decirlo de alguna manera, normales en su historia laboral, ahí las van a encontrar. El problema que vamos a encontrar más adelante es con las personas que están en un fondo privado y su pensión depende de esos aportes, de un capital. Porque si estamos hablando del régimen de prima media, pues allí vamos a tener semanas. Al final, las personas que se ganan más de un salario mínimo, entonces sí van a tener una afectación en su promedio de los últimos 10 años o en el promedio de toda la vida, porque estos meses no van a aparecer con el mismo ingreso, ¿cierto? Y como les decía entonces, en el fondo privado es donde tenemos ese problema con los ingresos, porque allá lo que cuenta es el capital que yo tengo acumulado. Me van a aparecer las semanas, pero allá en ese fondo privado yo no, uno de los requisitos principales es mi capital, no las semanas. Entonces, hay capital. Entonces, al final, dentro de unos añitos vamos a tener problemas con ese tema, Javier, porque pues son 2 meses. A veces nos dicen, no, es que son 2 mesecitos, pero es que hay muchos casos de pensiones que resultan en demandas porque le faltaron 2 mesecitos. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia ahí? Las personas que están próximas a pensionarse hagan aportes voluntarios a la pensión obligatoria para que cubran ese valor, porque sí se podrían ver afectados definitivamente. Javi, ahí recordarles a los asistentes que tenemos abierta la sección de preguntas y respuestas, que pueden ir escribiéndolas en la opción que Zoom tiene para eso y se las vamos pasando a cada abogado. Perfecto. Este es un tema casi que para todos. Voy a cambiar un poquito ya el tema de la pensión
para irme al famosísimo subsidio de nómina que recientemente el gobierno ha sacado en función de las compañías. El gobierno ha dicho, vea, a las compañías que han perdido un porcentaje, ya ustedes nos lo comentarán, les vamos a subsidiar parte de su nómina. Primero, ¿cuáles son los requisitos para acceder a este subsidio? Segundo, doctor Orlando, para volver un poquito más dinámica la conversación, ¿qué efectos tributarios traería ese subsidio? ¿Cómo se debería registrar dentro de las finanzas de la compañía? ¿Hay que pagar por ser un ingreso adicional a la compañía algo de impuestos? Y hay muchas empresas que también, o muchos empresarios que tienen la inquietud si ese subsidio después se le tiene que devolver al Estado. Es decir, ven el subsidio como un crédito. ¿Cómo funciona el subsidio? Bueno, pues yo pienso que el tema de ese decreto 639 hay que mirarlo en diversas dimensiones. Efectivamente, el decreto establece un subsidio del 40% del salario mínimo por cada trabajador que la empresa mantenga de manera formal, es decir, regularmente con sus aportes y demás. Ese subsidio, digamos, una primera pregunta que suele hacerse, y yo la voy a lanzar inclusive para que la comentemos, ese subsidio, ¿quién es el destinatario final de ese subsidio? ¿El empleador o el empleado? Entonces, dejo la primera pregunta. Qué buena pregunta, doctor. La doctora Marta Patricia no he tenido el placer de escucharla esta tarde. No le he preguntado nada, ¿no, Javier? No, ya voy para allá porque la doctora Marta Patricia es derecho financiero y fiduciario al 100%. Entonces ya vamos después de esa pregunta. Él nos va a ayudar con los bancos a ver cómo es que van a hacer, cuál es el favorcito que le hizo el gobierno a los bancos entregándole ese total de los subsidios. Entonces, ¿quién es el beneficiario? El empleador. El empleador. Porque es que, digamos, esto es simplemente por comentarlo, porque no faltan quienes dicen que la intención de la disposición es que el gobierno le ayude a pagar el 40% del salario mínimo de ese valor, pues, a todos los trabajadores, razón por la cual el beneficiario de ese recurso realmente debería ser el trabajador y no el empleador. Y en ese sentido, el empleador no tendría un ingreso por subsidio, sino un ingreso recibido a favor del trabajador, que sería tanto como que si yo pago un salario mínimo, yo empleador asumo el 60 y el Estado asume el 40, razón por la cual eso genera una operación matemática que es igual, pero que tiene un resultado económico tributario distinto, porque pues una cosa es reconocer un ingreso del 40% y un gasto del 100%, y otra cosa es tener apenas un gasto del 60%. Pero yo estoy de acuerdo con Juliana en el sentido de que el beneficiario, el destinatario del aporte del subsidio es el empleador, y el empleador, para hacerse acreedora de ese subsidio, tiene que hacer un trámite a través de las entidades financieras por medio de las cuales tenga sus productos financieros, porque este tema es bancarizado. O sea, este tema no es frente al ministerio ni es de absolutamente nada, sino que el Estado decidió valerse del sector financiero para que los recursos se tramiten a través del sistema financiero y las personas se postulen a través del sistema financiero, diligenciando un formato que ya ha circulado en las redes, un modelo de formato que el Ministerio de Hacienda va a establecer para que las personas se postulen, cumpliendo otro requisito que es más importante, que es la demostración de que los ingresos se han reducido en un 20% o más. Aquí tenemos un problema de entendimiento, y es que el decreto 639 simplemente dice: los empleadores, personas jurídicas que tengan una reducción en sus ingresos en un valor superior al 20%, nosotros ya hemos criticado esa disposición, no deben ser solamente las personas jurídicas, deben ser también los empleadores, personas naturales, inclusive empleadores que no tienen personalidad jurídica, pueden ser los consorcios, deben ser todos beneficiarios del subsidio, porque pues al fin de cuentas todos son generadores de empleo. El Ministerio de Hacienda el viernes pasado sacó un proyecto de resolución de circular, inclusive no es resolución, es una circular donde pretende determinar los lineamientos para efectos de hacer
efectivo el subsidio, y en este acto ellos dicen que serían beneficiarios las personas jurídicas, las personas naturales que tengan 3 trabajadores o más y los consorcios y uniones temporales. O sea, pretenden a través de este acto administrativo superar el defecto que tiene el decreto 639, que es un decreto con fuerza de ley, por omisión que tiene en ese sentido de no incluir a las personas naturales. Pero en este caso, el empleador se postula, en este momento, por disposición del decreto 639, solamente una persona jurídica, demostrando que ha tenido una reducción de sus ingresos en más de un 20%. Cuando leemos la disposición, los empresarios se tienen que preguntar cómo se calcula la reducción de los ingresos, porque es que en esto hay distintos escenarios y el gobierno, creo, se está orientando por un elemento que está equivocado. En primer lugar, cuando uno habla de ingresos, uno puede hablar de ingresos en su estado de resultados. Yo estoy facturando 100 pesos al mes y sigo facturando los mismos 100. Es lo que le pasa a los arrendadores. Los arrendadores siguieron facturando los arrendamientos y sus ingresos no se vieron reducidos porque su facturación se mantuvo. Pero vaya usted y mire si le van a pagar o no le van a pagar. Entonces, es necesario valorar el tema en una dimensión no solamente de ingresos facturados, sino de ingresos recibidos a caja. Porque nada saca usted con decir que siguió facturando 100 pesos y al final de cuentas nadie le va a pagar y va a tener que dar por castigada la cartera. En ese sentido, no ha hecho nada el gobierno, ni una muestra, ni una señal para determinar si el ingreso va a ser por caja o va a ser por facturación. El ministerio, en ese proyecto que les decía, determina que se debe comparar el ingreso causado, es decir, el facturado, frente al que ahora se tiene como referencia y está tomando como punto de partida los ingresos de abril del año 2019 frente a los ingresos de abril del año 2020 o los ingresos de enero y febrero frente a los ingresos de marzo y abril. Es un tema que todavía no se ha definido, es un tema que tiene que ser evaluado. El gobierno había dicho que para hoy, 18 de mayo, iba a sacar la reglamentación. Hoy conocimos que no va a salir el día de hoy la reglamentación, que va a salir el 24 o 25, de tal manera que nos toca seguir esperando para hacer postulación, porque la postulación depende efectivamente de la reducción de ingresos, y si la reducción de ingresos todavía no se tiene clara cómo se va a determinar, pues obviamente que nadie puede postularse al beneficio del subsidio. Ese subsidio en dimensión de lo contable y lo tributario representa un ingreso para la compañía beneficiaria del subsidio, ingreso que entra en la declaración de renta como un ingreso grabado con el impuesto sobre la renta, no tiene absolutamente ningún problema. Es como cualquier valor que se paga, pues que en este caso se lo entrega al gobierno y pare de contar. Eso es básicamente el tema del decreto 639. Bien, hay una confusión, por ahí veía una pregunta en este momento y decían, pero ¿cómo es posible que le imputen ese gasto a la persona jurídica, es decir, a las empresas, y no al empleado, dado que le van a consignar al empleado? Es importante decirle a esas personas que la consignación al empleado es como si la estuviera haciendo la empresa, porque la obligación es particularmente de la empresa. Entonces, lo que está haciendo el Estado es favoreciendo, sí, el empleador, pero a través del pago directo a sus empleados. Es por esto que el gasto y todo lo que ya nos han comentado los doctores está justamente alineado hacia los procesos tributarios y procesos contables de la compañía, a pesar de que se le esté consignando al empleado. Yo quiero hacer una acotación ahí, Javier. No, es que lo que está haciendo el Estado es pagar por cuenta del empresario o del empleador. Entonces está asumiendo esa posición de empleador y de trabajador, por eso es que la norma viene en esa forma. Así reciba directamente el pago el empleado, el que está pagando, es el empleador. ¿A través de quién? Del Estado, porque el Estado el que está favoreciendo es al empleador, no al empleado. De acuerdo. Ahora miren ustedes, hace unos meses el presidente en una locución dijo, nosotros vamos a pagar, a subsidiar la nómina. Y la gente entendió que ese subsidio de la nómina era pues porque lo iban a pagar al 100%. Posterior a eso, salió el ministro de Hacienda y dijo, no es un subsidio, sino que vamos a hablar con los bancos para que sean los bancos a través de créditos los que le presten a los empleados. Es decir, ya dejó de ser un subsidio para volverse un crédito. Hoy en día estamos hablando ya de un subsidio con unos elementos particulares.
a unas personas específicas. Doctora Marta Patricia, entendiendo también que los bancos funcionan con las mismas características de una empresa en materia de provisión, particularmente provisión de cartera, ¿por qué han sido tan renuentes a prestarle a los empresarios después de la disposición del gobierno? Porque realmente lo que ve el sector financiero o está evaluando es el nivel de endeudamiento de las personas y el riesgo que tienen al prestarle a esas personas dependiendo de cada actividad. Cuando ustedes ven los alivios financieros, uno de los alivios financieros son los créditos, pero el Estado le dio la posibilidad a los bancos de que analizara cada circunstancia y a cada persona que va a acceder al crédito en particular para ver si ese crédito va a ser sostenible o no en el tiempo, porque el Estado tampoco lo que quiere es dar un montón de créditos, facilitar un montón de créditos a personas que después no van a poder pagar y la estabilidad y el equilibrio del sector financiero se va a ver afectada. Eso quiere decir que el Fondo Nacional de Garantías, que es justamente el respaldo que el gobierno está poniendo para esos créditos, ¿qué papel juega? ¿En dónde quedaría? Pero recordemos que el papel del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras es muy limitado frente a lo que los bancos en un momento determinado no podrían responderle a los inversionistas, y todavía eso no está totalmente reglamentado hasta dónde va a ir la responsabilidad del Fondo de Garantías. No he visto ningún decreto que modifique lo que hay en este momento de respaldo del Fondo de Garantías para cualquier contingencia de endeudamiento o desequilibrio del sector financiero, como una pandemia también, porque eso puede venir como un efecto dominó, porque recordemos que el sector financiero no solamente estamos hablando de créditos a corto plazo o créditos de libre inversión, estamos hablando que el sector financiero tiene varios créditos que dependiendo si son hipotecarios, si son a corto plazo, si son tarjetas de crédito, si son leasing, tienen diferentes modalidades, y si viene una coyuntura, pues se puede ver afectada totalmente en la estabilidad crediticia, como pasó en los años 80. Recordemos que hubo una escalada complicada dentro del sector financiero. Adicionalmente, que si la capacidad de pago de las personas se ha disminuido, ya que están hablando aquí nuestras laboralistas, sobre la capacidad de pago de las personas, pues se ha disminuido porque casi todas las personas o tienen licencia no remunerada o no tienen el pago completo después de que tenían unos gastos fijos. Pueden verse abocados a que además no van a poder cumplir ni con sus prendas, ni con sus hipotecas y pues con sus créditos en general. O sea que el sector tiene angustia de verse bastante afectado por el incumplimiento. Y no solamente eso, sino también por aquellos que ya venían comprando algunos inmuebles y algunas cuotas que no van a poder seguir y van a tener que desistir, y esto ocasionaría un desequilibrio del sistema financiero. Entonces se están cuidando demasiado para mirar si realmente las personas son asequibles o no al crédito y a la financiación, y para mirar qué clase de financiación y qué condiciones se las dan. Muy bien, eso quiere decir entonces, hay muchos empresarios también que nos preguntan permanentemente, ¿el sistema financiero está en quiebra? ¿Es cierto que tengo que sacar mi dinero porque el sistema financiero, con todo lo que está sucediendo, se ha venido debilitando? Y naturalmente la respuesta es... Pues, a ver, yo pienso que hay que diferenciar las inversiones, que como tú bien lo sabes, que eres economista, pues las inversiones sí se han visto afectadas. ¿En qué sentido? Hay mucha gente que ha perdido, había ganado intereses o rendimientos y los ha perdido, y otros que han dejado de ganar, pero esto tiene que ver con las fluctuaciones que han venido del mercado exterior, lo que tú hablabas, los productos, el precio del petróleo, la subida del dólar, la subida del euro, la desestabilización y todo lo que ha pasado. Hasta el momento, en el momento, pues no podemos hablar de una quiebra del sector financiero porque realmente todavía no ha dado tantos créditos, ni ha habido una hecatombe, por decirlo así coloquialmente, un caos en los pagos. Yo creo que estamos solamente a puertas de 2 meses donde la gente ha pedido prórrogas prórrogas, que no se pueden hablar de reestructuraciones, ya la vamos a mirar, plazos para pagar.
y pues hasta ahora el sector está incólume porque no hay una calificación ni de reestructuraciones, como lo vamos a ver, ni ha habido una mora, porque pues se hizo un convenio de aplazamiento de obligaciones, tanto de capital como intereses. Eso lo tendremos que ver, casi todos los aplazamientos han sido máximo a 2 meses, o sea, 2 cuotas. Lo vamos a ver después de junio, ¿no? Sí, bueno, eso es otro elemento que es bastante interesante abordar, y esto termina afectándonos a todos, porque el Estado ha dicho, vaya a los bancos, solicite facilidades para que su crédito sea mucho más accesible a ciertas condiciones que permitan que el flujo de caja de la compañía mejore. Por ejemplo, se piden plazos o periodos de gracia. Esos periodos de gracia, la gente, muchos usuarios financieros, creen que les están condonando, es decir, que no tendrían que pagar ni intereses ni capital. Cuando se piden los periodos de gracia, ¿qué está sucediendo realmente? ¿Le siguen cobrando intereses a las empresas? Depende. Hay un concepto de la superintendencia en el cual uno puede pedir o gracia para capital, plazos de gracia o plazos muertos que se llaman también para capital o para intereses. Pero realmente en este momento casi los de intereses no son utilizados. O sea, lo que están haciendo los bancos es aplazar las cuotas y los intereses. Es decir, si yo tenía que pagar una cuota en marzo o en abril, me acogen la cuota de abril y de mayo y me la aplazan para junio. Pero eso no quiere decir que no tenga que pagar el total de la cuota con el incremento de los intereses corrientes que están involucrados dentro de la amortización del crédito. O sea que realmente aquí no ha habido absolutamente ni una rebaja ni una condonación. Por eso yo le aconsejo a la gente que cuando vaya a hacer ese tipo de negociaciones con los bancos, mire muy bien el tema, porque en vez de pagar, aplazar el pago, de pronto puede ser más gravoso que tratar de pagar en el mes correspondiente, porque después le va a tocar pagar el doble. Muy bien. Aparece entonces otra figura para mejorar la posibilidad de tener liquidez dentro de la compañía. Y esa figura podría llegar a ser vender alguno de los activos que sea improductivo. Pero ante el sistema financiero podríamos utilizar figuras como el leasing o el leaseback. El leaseback es entregarle la propiedad al banco y empezar a pagarle a cuota con esa garantía bancaria. ¿Qué ventajas tiene doctor Orlando en materia tributaria las operaciones de leasing, y doctora Marta Patricia, cómo funcionarían esas operaciones? ¿Qué hacer? Pues yo pienso que el tema hay que mirarlo más en dimensión financiera que en dimensión tributaria, porque en las actuales circunstancias, por lo menos por mi experiencia cercana, los contribuyentes, o mejor, las empresas están tratando de ir al sector financiero a hacer operaciones de leaseback y les están estudiando esta vida y la otra y no les están concediendo el crédito. Así es de que desde lo tributario pienso que el tema, no, es decir, se puede desarrollar, pero es más necesario ver cómo las empresas pueden lograr que el sector financiero les entregue el crédito nuevo. Hablo de crédito nuevo en una operación de leasing, en una operación de leaseback, porque lo veo supremamente complejo en estas circunstancias. Yo no sé la doctora Marta Patricia qué nos pueda contar de eso. Retomo un poquito el tema anterior que estaba comentando. Pues el leasing es una operación financiera que de todas formas pues es una especie de crédito. Entonces, de todas formas, si la persona no puede pagar el arrendamiento, pues obviamente se va a ver afectado el banco. ¿En qué consiste el leaseback? El leasing back lo que consiste en que yo tengo un inmueble que no quiero, que no utilizo y que quiero volverlo líquido. Entonces yo voy a un banco y le pido al banco que me compre ese bien, previo avalúo, etcétera, que me compre ese bien y sobre ese bien hagamos un contrato de arrendamiento financiero. ¿Qué tiene ese contrato de arrendamiento financiero? Una parte que es de cuota o cánones y otra parte que va a ser el retorno que va a tener, pues le ponen como el rendimiento o el retorno que va a tener el banco por haber prestado, facilitado esa venta a esa persona. Entonces, está volviendo líquido un activo, es muy cierto, pero también están mirando que al recibir ese bien inmueble, un banco tiene que analizar qué tan realizable es el bien inmueble en el momento que no pague los cánones de la persona.
o en el momento que no haga ejercicio de la opción de compra. Porque vuelvo al punto, para los bancos no es negocio quedarse con un montón de inmuebles. Para los bancos su negocio es la intermediación, es decir, que ellos dan una plata, pero se ganan unos intereses. Entonces, están paniqueados, vamos a decir un poquito, yo creo que tienen más pandemia los bancos que las mismas empresas, porque ellos están muy preocupados de que se pongan a prestar y se destabilice totalmente el sector y pierdan dinero y se vean abocados a tener un represamiento de bienes inmuebles que después como los venden, habida cuenta que hoy en día, si uno habla ya con los evaluadores, que he tenido la oportunidad de comentar con varios, ya los bienes han bajado en esta pandemia entre el 30 y el 35% de valor, o sea que usted ya llega con una depreciación obligada de entre un 30 y un 35% de un valor comercial que venía súper inflado, además de los bienes, porque usted lo compró caro, carísimo, porque venían inflados los, y hoy en día se lo están depreciando bastante fuerte. Entonces las entidades financieras al hacer el avalúo van a mirar eso. Ya le van bajando a usted 35, 40 y van a mirar ese activo, qué fácil realización tiene en el mercado, porque si no lo va a ser imposible pues que les den el ICI. Muy bien. Hay muchas compañías con dificultades de rentabilidad y de liquidez. Una de las soluciones que se está dando es busque una ley que se llama la Ley de Reorganización Empresarial, más comúnmente denominada la 1116, homóloga a la ley a la cual ingresó Avianca por estos días en Estados Unidos. Hay un decreto, que es el decreto 560, que modifica parte de esta ley. ¿Es conveniente o no es conveniente que las compañías entren a estos procesos de reorganización a través de ley? Bueno, la ley que tú estás mencionando es un decreto ley que es el 560 y se llama Ley de Reorganización, la han denominado o la hemos denominado los abogados express. No es que quite la vigencia de la 1116, quiero ser clara en eso. Están trabajando simultáneamente las dos normas. Para entrar a la 560 es necesario que usted demuestre que su decremento o su falta de caja y liquidez se debe a la pandemia. Porque ahí quiero hacer una precisión. No es que ahora todos los empresarios que pensaban irse a 1116 puedan entrar en el decreto ley 560, porque tienen que demostrar que sus problemas de liquidez han sido derivados directamente de la pandemia y no de otras circunstancias que venían con anterioridad. La verdad, la gente es apática cuando ve esto. Además, le pusieron al decreto ley concursal. Cada vez que la gente oye que esto es una ley concursal, les da angustia existencial porque se sienten que están en quiebra o que es terrible pues hacer una presentación de que mi compañía está en este tipo de procesos. Pero la verdad sí es un buen proceso. Es un proceso de reorganización que lo que busca es ágilmente, por eso se llama express, judicializando todo el andamiaje que tiene la 1116 en muchos aspectos, hacer más rápida la admisión para que la empresa comunidad se mantenga el empleo y que sea sostenible el crédito, es decir, que no se vean afectados esos tres factores de la empresa y que la empresa tenga caja o liquidez para seguir operando. O sea, doctora, que no me parece, señora. Sí, no, para complementar. Me parece importante que no es que no sea conveniente o no, sino que es una buena oportunidad para que la gente revise el tema y se acoja a la norma. Me parece que es importante mirarla detenidamente frente a los estados financieros y a las necesidades de la empresa. Bueno, a las doctoras Juliana y Patricia, ¿esta norma beneficia o qué impacto más bien tiene dentro del ámbito laboral de una compañía? Hola, la doctora Patricia nos va a contar sobre esto. Bueno, digamos que frente a los temas laborales, cuando una empresa entra en reorganización empresarial, los temas laborales en estricto sentido no deberían por qué verse afectados, ¿no? Yo sigo con mi nómina, los trabajadores siguen cumpliendo sus funciones y la empresa lo que está buscando es
llevar a una negociación de acreedores el pago pues, de todas las acreencias que tiene acumuladas. Pero en estricto sentido, el tema de nómina y de trabajadores no debería haberse afectado. No sé qué me puedas complementar, Juliana. No, digamos que ahí al final, pues la idea de la norma es que la empresa pueda salir a flote. Si la empresa no lo logra, ahí es cuando viene el tema laboral y es recordar que estas acreencias laborales son de mejor familia, es decir, que serían, digamos, las primeras que tendría que pagar el empleador que ya pues está liquidando la empresa. O sea, somos, los trabajadores irían en la primera línea de pago. Eso quiere decir que no es mala la ley, ¿no? Pero yo les quiero comentar que este nuevo decreto dio una posibilidad que no tiene la 1116, y es que se pueden prepagar, o sea, pagar anticipadamente las deudas a unas deudas pequeñas a los trabajadores no vinculados y a los proveedores no vinculados, que no excedan el 5% del pasivo, sin autorización absoluta del juez que está en el concurso, sino simplemente con la aprobación del promotor. Esa es una ventaja que tiene esta ley, que la mayoría de las cosas se pueden hacer con la compañía del promotor y luego se le presentan al juez para que la valide. A diferencia de la 1116, que toca estar pidiendo permiso, cumplir con una cantidad de etapas para que nos den autorizaciones. Es más, la ley permite, este decreto ley permite que se vendan unos activos de la compañía para ir saneando su pasivo, que no sean de la operación o de la operatividad del giro ordinario de los negocios, con el fin de cancelar esas pequeñas acreencias laborales o de proveedores que no están vinculados con la compañía. De acuerdo, doctor Orlando. En materia tributaria, este decreto ley, ¿qué beneficios deja a la compañía? Pues esencialmente yo diría que son dos grupos de beneficios. En primer lugar, la posibilidad de renegociar deudas tributarias con la autoridad tributaria, incluyendo la posibilidad de hacer quitas, de hacer disminuciones, descuentos sobre el valor de las deudas. Esa es una muy importante. Y la otra es que durante este año 2020, bueno, en la declaración de renta del año 2019 que se presenta ahora, cuyo plazo va hasta junio, los que estén en ese proceso, los que ingresen a ese proceso no están en obligación de pagar anticipo de impuesto de renta para el año 2020, además de que quedan exonerados del cálculo del impuesto por base presuntiva. Eso es lo que trae, bueno, trae otros dos beneficios que están dentro del segundo paquete que he mencionado, y es que los sujetos que entren a este proceso express de reestructuración no están sometidos a descuento de retención en la fuente ni a autorretención especial de impuesto de renta. Esas son medidas importantes para efectos de alivianar un poco la caja de estas entidades. Eso es lo que hay en materia tributaria en el decreto 560. Gracias, doctor. Y bueno, ya para finalizar... Perdón, Javier, yo quisiera agregar acá dos temitas de esta norma que me parece importante que no lo tienen la otra norma, la 1116. Y es que aquí el tema de los acuerdos con los acreedores es más amplio, porque permite capitalización, por ejemplo, de pasivos. O sea, permite decirle a los acreedores, mire, yo no le puedo pagar a usted, pero sí le puedo dar bonos o le puedo dar acciones y hacer una reestructuración de mi capital y quedo con ustedes como socios. Se mirará si serán bonos, acciones con dividendo preferencial o solamente con voto, bueno, cualquier tipo de títulos que hay en el mercado y que le ofrecen ciertas prebendas, pero le dan un alivio porque en vez de sacar caja o plata para pagarle, les está pagando con unos títulos que pueden ser diferidos en el tiempo. También, y tú que eres economista, les permite castigar el pasivo que exceda de la valoración de la empresa, previos unos trámites especiales. Y ya en el dado caso de que estén para liquidarse, permite que otra empresa, otro empresario, así sea de los acreedores que les deben, a los que les deben, que compre la operatividad, o la empresa que compre la unidad empresarial y que la siga manejando y que le dé un valor a él por esa compañía y pague las acreencias. Muy bien. Ya para finalizar, pues hemos visto que en materia salarial hay temas que son muy inflexibles. Eso nos muestra, digamos que dos caminos a futuro.
En logística se vienen muchos procesos de automatización que muy seguramente van a cambiar temas de mano de obra por maquinaria, como se ve normalmente en países como en Europa e incluso en Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de esos procesos de automatización, estamos diciendo que hay que reducir plantilla de personal y nos aparece una posibilidad que en este país también tenemos, y son las empresas que tienen personal temporal. ¿Qué va a pasar con esas empresas? Esas empresas en este momento son posibles dada la situación, es decir, nosotros podemos pasar la mano de obra que tenemos dentro de nuestras compañías para que una temporal lo maneje. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, frente al tema de empresas de servicios temporales, como empresarios debemos tener en cuenta que solamente puedo acudir a esta figura cuando necesito contratar una persona para una actividad que no es del giro normal de mi negocio. O cuando, por ejemplo, debo suplir unas vacaciones y no tengo dentro de mi planta de personal una persona que cubra esa vacante. Yo no puedo tener, digamos, toda mi planta o toda mi nómina permanente a través de una empresa de servicios temporales. Entonces, eso es algo que deben tener en cuenta las empresas, ¿no? Porque ese tipo de tercerización está, pues, digamos, legalmente prohibida. Solo tiene esas excepciones. Muy bien. Y a propósito de lo que recién dice Patricia, yo creo que también es importante desplegar un comentario en relación con las empresas de servicios temporales y el subsidio al empleo. Porque el decreto que habla del programa de apoyo al empleo formal en dimensión de las empresas de servicios temporales, los beneficiarios de ese empleo formal son las empresas de servicios temporales, que son los empleadores naturales de los trabajadores, aunque ellos estén trabajando al servicio de un empleador distinto. El que tiene derecho a eso es el empleador temporal, la empresa, y no el empleador, digamos, natural, que sería la persona que está recibiendo el servicio. Ese es un detalle importante de considerar. Exacto. Muy bien. Pues quisiera ya, para finalizar, darles las gracias a ustedes. Un interesante conversatorio. Y decirles a todos los que nos ven que este es nuestro equipo de profesionales en el ámbito jurídico, con los cuales trabajamos y abordamos muchos temas en nuestro día a día. Quisiera dar paso a Olga para ver si hay alguna pregunta adicional que podamos resolver y pues para que haga el cierre del conversatorio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido un honor compartir con ustedes este final de tarde y la verdad es que nos llevamos mucho conocimiento y sobre todo muchos puntos de discusión. Definitivamente esta es una situación muy fuera de lo común y lo es para nosotros, para los bancos, para las empresas, para el mismo Estado, que está buscando la forma de resolver de manera que todos los colombianos nos veamos beneficiados. Quisiéramos compartir por último con ustedes esta súper promoción y contarles que ya lo habíamos hecho en un evento anterior y que ya tenemos empresas y personas que se están beneficiando. Y la promoción consiste en que por haber participado en este webinar, los primeros 20 correos que nos ingresen a info@financegroup.com.co, anótenla bien, solicitando información, van a recibir 1 hora gratis de consultoría. Y miren, en esta época donde hay tantas preguntas que hacer, donde, como lo hablábamos, es una situación tan poco común, donde las compañías están tan retadas como empresarios, como empleados de una empresa, como directivos, como líderes. Los invitamos a que aprovechen este beneficio que tenemos para ustedes, que es nuestra forma de decirles
Gracias, gracias por conectarse, por compartir el link, no solo los que están en Zoom, sino que también tenemos muchos participantes en Facebook. Así que, por favor, si usted conoce a alguien que en estos momentos su compañía está, su empresa está en dificultades, por favor, escríbanos a info@financegroup.com. Y acá abajo, si lo ven, debajo del logo de Finance Group está la página. Es muy importante que la tengan para que nos visiten y vean todo el portafolio de servicios que tenemos para apoyarlos. De verdad que desde Finance Group estamos interesados en que ni una sola compañía cierre sus operaciones. Es para nosotros el interés que los empleos se mantengan, que las compañías se mantengan, y es por eso que queremos invitarlos a que se acojan a este beneficio que tenemos preparado para ustedes. También que nos sigan en las redes sociales, porque desde ahí vamos a estar anunciando nuevos eventos. Y es que el viernes pasado, por ejemplo, acabamos de terminar un curso de análisis y lectura de estados financieros. No se imaginan los comentarios tan positivos que recibimos. Entonces, en todo este tema del COVID-19, el aporte que quiere hacer Finance Group es definitivamente crear espacios de capacitación, de entrenamiento o de generación de discusiones tan interesantes como el que hemos tenido hoy. Saben entonces que tienen un equipo que está para ustedes, para apoyarlos en todo lo que necesiten. La asesoría en Finance Group es una asesoría para empresas pequeñas, medianas, de cualquier sector, y es una asesoría muy integral porque incluye los aspectos financieros, jurídicos, organizacionales, de entrenamiento. Hacemos valoraciones de empresas, hacemos análisis de transacciones de compra, venta, participación en empresas, de manera que cuenten con nosotros como un aliado para esta época. De verdad que lo que necesitamos en medio de esta situación es ideas. Y las ideas de verdad que solo hablando con los empresarios nos fluyen, porque nuestro interés es definitivamente apoyarlos. Así que, por favor, siéntanse súper bienvenidos de consultar nuestras redes sociales, nuestra página web. Y además queremos aprovechar para pedirles disculpas por el arranque que tuvimos, que hubo un corte de energía en parte de la ciudad de Medellín y ahí nos quedamos pues sin internet. Así que mil disculpas por ese inicio. Sin embargo, creemos que ya al final la conversación se tornó supremamente interesante y pudimos lograr el objetivo de este webinar. A todos muchas gracias, una feliz noche y que el Señor los bendiga.